Mis padres me llamaron de la nada. Vamos a casar a tu hermana mañana, dijo mi padre, con la voz llena de emoción. Retiramos todo el dinero de tus cuentas y vendimos la casa. Todo es para su gran día. Mi madre intervino, diciendo que era la forma perfecta de darle a su hija menor el comienzo que se merecía. Mi hermana se unió a la conversación, hablando con entusiasmo sobre su prometido y agradeciéndoles por encargarse de todo. La llamada terminó con un adiós informal de mi padre. Apenas dije una palabra, solo unas pocas preguntas cortas para asegurarme de que había escuchado bien. Mi nombre es Elena Castañeda. Tengo 39 años de edad. Y en ese momento, de pie en mi tranquila sala de estar en San Pedro Garza García, justo a las afueras de Monterrey, sentí que el mundo se movía bajo mis pies. Se habían llevado todo lo que pensaban que yo tenía, cada peso que había ahorrado a lo largo de los años y la propiedad que creían que era mi único activo real. Desaparecido. Así de simple, para una boda, para la felicidad de mi hermana. Pero cuando la línea se quedó en silencio, sucedió algo extraño. No lloré. No grité. Dejé el teléfono, me quedé mirando la pared durante un largo minuto y luego me reí. No fue una risa amarga, todavía no. Fue una risa silenciosa y aguda que me sorprendió incluso a mí. Porque lo que ellos no sabían, lo que nunca podrían haber adivinado, era que la casa que vendieron, aquella de la que estaban tan orgullosos de deshacerse para el futuro perfecto de ella, no era en la que yo vivía realmente. Simplemente se habían deshecho de la única cosa que realmente podían tocar. La verdadera, en la que estoy de pie ahora mismo, es una historia completamente diferente, una de la que no tienen ni idea. Me alegra que estés aquí conmigo para esto. Por favor, presiona ese botón de me gusta, si ya estás enganchado, y deja un comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás viendo ahora mismo. Quiero ver qué tan lejos viaja esta historia. Quédate conmigo hasta el final, porque no vas a creer lo que sucedió después. Mi nombre es Elena Castañeda. Tengo 39 años de edad y vivo sola en una cómoda casa de 3 habitaciones en San Pedro Garza García, el suburbio pacífico al suroeste de Monterrey. El vecindario es tranquilo, con calles anchas, palmeras bordeando las aceras y familias que saludan al pasar. Está lo suficientemente lejos de la zona de Valle Oriente para que las luces no lleguen aquí por la noche, pero lo suficientemente cerca para un viaje rápido cuando lo necesito. Compré este lugar hace 8 años después de ahorrar para un pago inicial que sentí que tomó una eternidad. Ahora está libre de hipotecas, y esa libertad lo significa todo para mí. Trabajo desde casa como analista principal de ciberseguridad para una importante firma de tecnología con sede en la Ciudad de México. Mis días los paso monitoreando redes, investigando posibles infracciones y asegurándome de que los datos confidenciales permanezcan exactamente donde pertenecen. El trabajo exige una vigilancia constante, cada inicio de sesión, cada transferencia y cada patrón inusual debe ser cuestionado. Esa mentalidad se ha extendido a mi vida personal. Reviso mis cuentas con regularidad, mantengo registros detallados y nunca comparto más información de la que es absolutamente necesaria. O, al menos, pensaba que no lo hacía. Mirando hacia atrás, las diferencias en cómo me trataban mis padres a mí y a mi hermana menor comenzaron siendo pequeñas, pero se acumularon con el tiempo. Marifer es 12 años menor que yo, la bebé sorpresa que llegó cuando yo ya estaba en la escuela secundaria. Desde el principio, las cosas se inclinaron en su dirección. Cuando ella quería clases de baile o campamentos de verano, el dinero aparecía. Cuando yo necesitaba aparatos de ortodoncia o las cuotas de solicitud para la universidad, escuchaba frases como, «Eres mayor. Tú entiendes de presupuestos», o «Estamos cortos de dinero este año». Nunca gritaban ni hacían escenas, era simplemente una redirección silenciosa y constante de los recursos hacia ella. La preparatoria fue un ejemplo claro. Marifer fue enviada a una academia privada con clases pequeñas y un excelente programa de teatro. Mis padres cubrieron cada gasto. Yo asistí a la escuela pública local, tomaba el camión y solicité cada beca que pude encontrar. Cuando llegaron las cartas de aceptación, celebraron con una gran cena la decisión temprana de Marifer de ir a una universidad de artes liberales. Para mí, dijeron que estaban orgullosos, pero que no podían contribuir mucho porque los ahorros para la jubilación necesitaban atención. Así que tomé préstamos, trabajé por las noches en la biblioteca del campus y me gradué con un título en Ciencias de la Computación pagado, en su mayor parte, por mí misma.
Después de la universidad, me mudé al norte para obtener mejores oportunidades laborales. Al principio renté, ahorré agresivamente y compré mi primera propiedad, un pequeño departamento, en 5 años. Lo vendí para obtener una ganancia y mejoré a esta casa. Cada paso fue deliberado. Invertí en fondos indexados, creé un fondo de emergencia y vi crecer mis ahorros hasta los 3 millones de pesos durante 15 años de elecciones cuidadosas. Sin vacaciones a Europa, sin ropa de diseñador, sin grandes celebraciones, solo un progreso constante. Hace unos meses, mi madre, Magdalena, comenzó a llamar con más frecuencia. Las conversaciones siempre volvían al dinero. Me explicó que estaban ayudando a un primo lejano con los trámites de inmigración. El proceso requería una prueba de apoyo financiero familiar, dijo, y necesitaban mostrar activos combinados. Es solo papeleo, me aseguró. Enumeraríamos tus cuentas como parte de la imagen familiar. Nada cambiaría para ti. Al principio me resistí suavemente, preguntando por qué eran necesarios mis detalles. Ella insistió en que ayudaría al primo y fortalecería la solicitud. En contra de mi buen juicio, compartí las credenciales de inicio de sesión de una cuenta de ahorros y leí los saldos de mi aplicación de inversiones durante una llamada. Me convencí de que era ayuda familiar inofensiva. Luego, la charla sobre la boda explotó. Marifer comenzó a hacer videollamadas cada fin de semana, con su rostro llenando la pantalla de emoción. Presentó a Fernando Solís, su prometido, un corredor de bienes raíces que siempre parecía impecable, camisas a medida, cabello perfecto y una sonrisa confiada. Saludaba y se unía a la conversación, haciendo preguntas específicas sobre el mercado local. Los valores en San Pedro realmente han subido, decía. ¿En cuánto crees que se tasaría tu casa en estos días? Yo desviaba el tema con respuestas generales, pero él seguía volviendo al capital y a las ventas potenciales. Las discusiones familiares se centraron rápidamente en el financiamiento de la boda. Marifer mostró tableros de inspiración con flores en cascada, bandas en vivo y una recepción en un complejo turístico de lujo en Valle Oriente. Mis padres asintieron con entusiasmo. Mi padre, Claudio, habló sobre reunir recursos. Mi madre sugirió crear un fondo familiar compartido para que todos pudieran contribuir al día especial de Marifer. Fernando intervino con estimaciones, cuánto eran los depósitos y qué tan rápido se acumulaban los costos. Durante una llamada, Marifer envió enlaces a lugares que comenzaban en 1 millón de pesos solo por el espacio. Mis padres restaron importancia a los números, diciendo que valdría la pena por los recuerdos. Escuché más de lo que hablé en esas sesiones. Noté patrones, el interés de Fernando en los valores de las propiedades, las repetidas menciones de mi madre sobre los activos familiares y las suposiciones casuales de Marifer de que el dinero aparecería. Comencé a guardar capturas de pantalla de los chats, anotando fechas y frases exactas. Mis hábitos profesionales se activaron, documentar todo por si acaso. No sabía cuál podría ser ese caso, pero la inquietud crecía. Una noche, después de una larga llamada llena de fotos de vestidos y menús de banquetes, cerré mi computadora portátil y caminé por la casa, la cocina que yo misma había remodelado y el patio trasero que había arreglado los fines de semana. Cada habitación representaba años de decisiones que había tomado sola. Me senté en el patio bajo las estrellas y me pregunté por qué la emoción de la boda se sentía tan unilateral. ¿Por qué ya nadie preguntaba por mi vida? ¿Por qué cada conversación terminaba con solicitudes de información o insinuaciones sobre contribuciones? Esos meses plantaron semillas de duda que no podía ignorar. Reforcé la seguridad en mis cuentas, cambié las contraseñas y activé alertas adicionales. Pero una parte de mí todavía esperaba estar interpretando demasiado las dinámicas familiares ordinarias. Después de todo, eran mis padres, ella era mi hermana. La gente planea bodas, la gente pide ayuda. No tenía idea de cuán equivocada resultaría ser esa esperanza. Una mañana de fin de semana, preparé mi café habitual y me instalé en el escritorio de mi oficina en casa para la revisión financiera mensual que siempre hacía sin falta. La rutina me calmaba, iniciar sesión en cada cuenta, revisar los saldos y anotar cualquier pequeño cambio. Comencé con los ahorros de alto rendimiento que contenían la mayor parte de mis reservas a largo plazo. La pantalla se cargó y el número me golpeó como un puñetazo, 3 millones de pesos desaparecidos. El saldo mostraba solo unos pocos cientos restantes. Las transferencias estaban enumeradas en filas ordenadas,
todas recientes, todas grandes y todas dirigidas a una cuenta bajo el nombre de mi padre. Me eché hacia atrás, conteniendo el aliento. Hice clic en los detalles. Los códigos de autorización se remontaban al acceso parcial que había otorgado meses antes. Se me revolvió el estómago cuando abrí la aplicación de inversiones a continuación, una historia similar, vaciada por completo. Luego, sonó una notificación de correo electrónico de la empresa de administración de propiedades que utilizaba para mi renta en Santa Catarina. Línea de asunto: cierre exitoso de su propiedad de inversión. Lo abrí con dedos temblorosos. El estado de liquidación adjunto mostraba un precio de venta de 6 millones de pesos. Fondos desembolsados. Fecha de cierre: apenas unos días antes. Los inquilinos, la familia Martínez, habían sido notificados del cambio de propiedad. Me quedé mirando la página de firmas. Mi nombre aparecía en un documento de poder notarial con fecha de mi estancia en el hospital por la cirugía de apendicitis hace 2 años, cuando la fiebre y los medicamentos me dejaron apenas coherente. El teléfono sonó esa tarde mientras caminaba por la cocina. Era la línea fija de mis padres. Respondí en altavoz, con el pulgar suspendido sobre el botón de grabar en mi aplicación. En México es legal grabar conversaciones siempre que uno sea parte de ellas. Lo sabía por el trabajo, así que lo presioné sin dudarlo. Papá me saludó alegremente al principio. Hola, pequeña, gran día mañana. Se aclaró la garganta. Queríamos ponerte al día sobre algunos arreglos. La voz de mamá se unió. El complejo turístico nos sorprendió con un aumento de tarifas de último minuto. Los depósitos y los saldos finales subieron. Papá continuó: tuvimos que movernos rápido. Usamos algunos fondos de tus cuentas temporales, por supuesto, y la propiedad de renta se cerró más rápido de lo esperado. El momento perfecto para el comienzo de Marifer. Forcé la calma. Cuéntame sobre la venta de la propiedad. Él describió la casa de Santa Catarina con precisión al principio, luego se equivocó con el número de la unidad, la llamó 124 en lugar de 142. Ese pequeño error lo confirmó. No habían verificado los detalles porque asumieron que tenían el control. Mamá añadió suavemente: estás en una buena posición ahora, Elena. No necesitas múltiples propiedades como una pareja joven. Indagué más. ¿De cuánto fue el aumento del complejo turístico? Papá dio una cifra que no coincidía con las cotizaciones que Marifer había compartido anteriormente. Pregunté sobre el cronograma de pago. Dijo: pronto, vagamente. Mamá mencionó que mi pensión me cubriría bien más adelante. Cada respuesta construía el archivo en mi teléfono, admisiones envueltas en excusas. La voz de Fernando apareció brevemente al fondo, riéndose de que todo estaba encajando. Marifer saludó rápidamente, agradeciendo a todos por hacer que su día fuera perfecto. Extendí la llamada con preguntas neutrales: nombres del servicio de comida, número de invitados, planes de luna de miel. Respondieron libremente, volviendo a relajarse. Cuando papá finalmente dijo: nos vemos mañana, y terminó la llamada, el silencio llenó la habitación. Una ola de frío me recorrió. La traición se hundió por completo. Mis padres y mi hermana, reescribiendo mi seguridad para una fiesta. Se me entumecieron las manos mientras sostenía el teléfono. Reproduje la grabación una vez, escuchando su tono casual mientras discutían cómo se llevaban el trabajo de mi vida. Pero en medio de la conmoción, surgió la claridad. Solo habían agarrado lo que yo les había dejado ver, los ahorros que mencioné y la renta titulada simplemente a mi nombre para facilitar los impuestos. La casa en la que estaba sentada estaba libre de hipotecas y valía mucho más. Además, la mayoría de mis activos permanecían protegidos en un fideicomiso irrevocable que mi abuelo estableció hace décadas después de sus propias disputas familiares. Con el título en manos del fideicomiso, los derechos de los beneficiarios protegidos y sin rastro de propiedad directa hacia mí que las búsquedas casuales revelaran, se habían extralimitado con las piezas superficiales, pensando que eso era todo lo que había. Esa comprensión cambió algo dentro de mí. En el momento en que terminó la llamada, no perdí ni un segundo. Abrí la aplicación bancaria de nuevo, inicié una alerta de fraude en cada cuenta afectada y llamé a la línea de seguridad dedicada. El representante escuchó atentamente mientras yo explicaba transferencias no autorizadas por un total de más de 3 millones de pesos.
Congelaron los saldos restantes de inmediato e iniciaron una investigación interna, prometiendo un informe completo en pocos días. Solicité copias de todos los registros de transacciones y registros de autorización para mis archivos. Luego, busqué en mis contactos a Daniel Barrera, el abogado que había conocido en un seminario de protección financiera el año anterior. Su firma se especializaba en casos de herencia y fraude. Programé una cita para la mañana siguiente y pasé la noche reuniendo documentos, copias impresas de estados de cuenta bancarios, la escritura de la propiedad de renta, el contrato de arrendamiento a largo plazo con la familia Martínez, buenos inquilinos que habían vivido allí 3 años y les quedaban 2 más, y correos electrónicos de la empresa de administración sobre la venta repentina. En la oficina de Daniel, en el centro de la ciudad, extendí todo sobre su mesa de conferencias. Revisó el poder notarial adjunto a los documentos de cierre, frunciendo el ceño ante la fecha que se superponía con mi recuperación de la cirugía. Esto parece coaccionado en el mejor de los casos, falsificado en el peor, dijo. Las firmas bajo coacción médica no son válidas, y el sello del notario levanta sospechas. Señaló discrepancias en los detalles de los testigos y aconsejó presentar una disputa de título de inmediato para entorpecer la venta. Los compradores probablemente demandarían por fraude una vez que descubrieran el arrendamiento activo. Discutimos opciones: recuperación civil, remisión penal, pero él estuvo de acuerdo con mi instinto de reunir más pruebas primero antes de hacerlo público. Me fui con un plan: monitorear las comunicaciones, documentar todo y posponer la confrontación hasta que el caso fuera irrefutable. Daniel advirtió que los casos familiares se vuelven complicados rápidamente, pero el rastro de papel ya apuntaba a una clara infracción. A pesar de todo, conduje hasta el complejo turístico para la boda de Marifer como había prometido semanas antes. El lugar estaba justo en Valle Oriente, todo paredes de vidrio y fuentes en cascada, el tipo de lugar que cobra extra por las vistas de la ciudad. Me estacioné en el servicio de aparcacoches, alisé mi sencillo vestido azul marino elegante pero discreto y entré con una sonrisa practicada. La ceremonia fue corta y llamativa bajo un arco floral del que goteaban orquídeas. Mis padres radiaban desde la primera fila, papá con un traje nuevo, mamá secándose las lágrimas con un pañuelo de encaje. Marifer resplandecía en un vestido de diseñador, con Fernando guapo a su lado en un smoking a medida. Tomé mi asiento cerca del pasillo y asentí cortésmente cuando los familiares saludaban y aplaudían en los momentos adecuados. Durante la recepción en el gran salón de baile, los candelabros de cristal brillaban sobre mesas redondas cargadas de centros de mesa más altos que los invitados. Una banda en vivo tocaba versiones de éxitos actuales mientras los camareros hacían circular copas de champán. Acepté una pero bebí lentamente, circulando lo suficiente para evitar llamar la atención. Fernando recorría la sala como un profesional, estrechando manos y posando para fotos. Lo escuché cerca de la barra diciéndole a un grupo de sus colegas que el día resultó, incluso mejor de lo planeado, gracias a que la familia dio un paso al frente de gran manera. Un amigo preguntó sobre el financiamiento de tal extravagancia con tan poco tiempo de aviso. Fernando se rió. Un golpe de suerte, liquidamos algunos activos en el momento perfecto. Me coloqué más cerca de la barra libre, fingiendo estudiar el menú de cócteles. Fernando se unió a un círculo más pequeño cercano, su voz elevándose sobre la música. Vendimos una propiedad vieja. Dinero rápido en mano cuando más lo necesitábamos. Su amigo le dio una palmada en la espalda. Inteligente. No hay nada como capital fresco para un nuevo comienzo. Esas palabras aterrizaron con fuerza, confirmación directa, tan casual como pedir otra bebida. Saqué mi teléfono y tomé fotos discretas de la feliz pareja cortando su elaborado pastel de 5 pisos, de mis padres brindando con las copas en alto y de grupos riendo a su alrededor. Era la evidencia de una celebración financiada por un robo. Marifer me encontró más tarde cerca de la mesa de postres. Me abrazó con fuerza, su perfume era abrumador. Me alegra mucho que hayas venido, hermana. ¿No es todo hermoso? Le devolví el abrazo ligeramente. Es toda una producción. Ella se apartó, con los ojos brillantes. Nos merecemos esto después de todo el estrés. Papá se acercó entonces, con el brazo alrededor de mamá. Hora de la foto familiar. El fotógrafo nos reunió. Me paré donde me indicaron, con mi sonrisa fija mientras el obturador hacía clic. Por dentro, el desapego crecía con cada flash.
A medida que avanzaba la noche, los invitados bailaban bajo luces de colores. Me retiré temprano, alegando una llamada de trabajo. Conduciendo a casa por las carreteras tranquilas hacia San Pedro, con el resplandor de la ciudad desvaneciéndose en el espejo retrovisor, procesé las admisiones escuchadas y las imágenes capturadas esa noche. Cada detalle añadía peso al archivo creciente. El timbre sonó un sábado por la tarde mientras trabajaba en mi oficina en casa. A través de la ventana delantera, vi la camioneta familiar de mis padres estacionada en la entrada, con Marifer y Fernando bajando detrás de ellos. No habían llamado con antelación. Tomé aire para calmarme, deslicé mi teléfono en mi bolsillo con la aplicación de grabación lista y abrí la puerta. Papá entró primero, con los brazos abiertos como si fuera una visita casual. Tenemos que hablar, cariño. Aclarar las cosas. Mamá lo siguió, cargando una caja de panadería como una ofrenda de paz. Marifer se unió un poco atrás, con Fernando a su lado con los brazos cruzados. Los llevé a la sala de estar, el mismo espacio donde me había reído sola después de su confesión telefónica. Nos sentamos, mis padres en el sofá, los recién casados en sillones y yo en el asiento individual frente a ellos. El aire se sintió denso de inmediato. Papá comenzó con un tono conciliador. Todo esto se ha salido de control. El estrés de la boda hace que la gente haga cosas de las que se arrepiente. Nos extralimitamos, pero nunca fue con la intención de lastimarte permanentemente. Mamá asintió vigorosamente. Las familias se unen en tiempos difíciles. Así es como siempre hemos sido. El gran día de Marifer vino con gastos inesperados y nos entró un poco de pánico. Esperé, dejando que el silencio se extendiera. Cuando finalmente hablé, mi voz se mantuvo firme. ¿En qué se extralimitaron exactamente? Papá se movió en su asiento. Pedir prestado de tus cuentas, vender la renta. Fue una decisión rápida para cubrir huecos. Presioné suavemente. Han el poder notarial. ¿Cómo sucedió eso? Dudó, luego hizo un gesto con la mano. Estabas en el hospital después de tu cirugía de apendicitis hace un par de años. Trajimos algunos formularios de seguro para que los firmaras, solo suplementos para asegurarnos de que todo estuviera cubierto. Estabas aturdida, pero firmaste. Ese desliz me golpeó con fuerza, una admisión directa de presentar documentos durante la recuperación cuando los analgésicos nublaban el juicio. Pulsé el botón de grabar discretamente en mi bolsillo. Mamá intervino, ¿ves? Todo fue legítimo para tu protección. Marifer habló en voz baja por primera vez. Estás exagerando esto demasiado. No es como si te hubiéramos dejado sin nada. Fernando se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Mira, Elena, nadie es perfecto, pero arrastrar a bancos y abogados a los asuntos familiares. Eso es extremo. Retira los informes. Déjalo pasar y seguimos adelante. Sostuve su mirada. ¿Seguimos adelante de qué exactamente? Él se volvió más tajante. De este rencor que guardas. Te pagaremos gradualmente, en términos razonables. Pero si sigues presionando a la gente, San Pedro se enterará. Sabrán que la hermana mayor no quiso ayudar a que la boda de los sueños de su hermana pequeña sucediera. Los rumores corren rápido en vecindarios como este. Mamá añadió entre lágrimas, piensa en lo que se dirá en el club de lectura y en los grupos de la iglesia. Todo el mundo quiere a Marifer. Dirán que eres amargada, tal vez incluso inestable por la presión del trabajo. Papá intentó calmar las cosas de nuevo. No estamos amenazando, solo somos honestos sobre las consecuencias. Marifer intervino de nuevo, no puedo creer que arruinarías todo por dinero. Fernando continuó, el estrés puede volver paranoico a cualquiera. Lo hemos visto, colegas agotados, imaginando amenazas. No querrás esa etiqueta. Las acusaciones se acumulaban, cada una diseñada para avergonzarme o asustarme para que guardara silencio. Hice preguntas aclaratorias, incitándolos a hablar. Papá repitió detalles sobre la visita al hospital. Mamá enfatizó la lealtad familiar. Marifer me acusó de celos. Fernando pintó escenarios de aislamiento social y rumores profesionales. Nunca levanté la voz. Asentí en los momentos apropiados, dejando que llenaran la grabación con admisiones y amenazas.
Cuando se dieron cuenta de que no cedería en retirar las quejas, la frustración aumentó. Papá se levantó primero. Estás cometiendo un error. Mamá tomó su bolso, con los ojos húmedos. Esto me rompe el corazón. Marifer murmuró algo sobre la ingratitud mientras caminaban hacia la puerta. Fernando lanzó el último ataque: te arrepentirás de convertir a la familia en enemigos. La puerta se cerró tras ellos. El pesado silencio regresó a la casa. Detuve la grabación, la guardé con una marca de tiempo y realicé una copia de seguridad en el almacenamiento en la nube. Su visita me había dado exactamente lo que necesitaba, más pruebas innegables. Un mensaje de texto iluminó mi teléfono una noche mientras preparaba la cena. Era de Marifer: ¿podemos vernos solo tú, Fernando y yo? Café mañana en ese lugar cerca de tu casa. Necesito hablar en privado. Sin emoticonos, sin cortesías. Me quedé mirando la pantalla un minuto y luego respondí con una hora sencilla que me venía bien. El café estaba en un pequeño centro comercial a 10 minutos de mi vecindario, el tipo de lugar con mesas al aire libre y café con leche decente que los lugareños preferían. Llegué temprano, elegí una mesa en un rincón interior para tener privacidad y pedí un café solo. Ellos llegaron puntuales, Marifer con gafas de sol a pesar del cielo nublado, Fernando con una camisa de botones que parecía recién planchada. Se deslizaron en el asiento frente a mí sin abrazos ni sonrisas. Fernando sacó una carpeta de inmediato y la abrió en una hoja de cálculo impresa, columnas para meses, tasas de interés y montos de pago. La empujó hacia mí. Esto es justo, comenzó, con voz nivelada y profesional. Refinanciamos el departamento que compramos, ponemos una segunda hipoteca sobre él y te pagamos en 5 años. Capital más un interés razonable. Todo queda en familia. Sin tribunales, sin líos públicos. Marifer asintió a su lado, con los brazos cruzados. Es más que generoso. La mayoría de la gente ni siquiera ofrecería términos. Escaneé la página. Los números cuadraban en el papel, pero la fuente, el apalancamiento de una propiedad comprada con fondos en disputa, hacía que careciera de sentido. ¿Y las ganancias de la renta?, pregunté. Fernando golpeó la hoja. Incluidas en el total. Cuenta nueva después de 60 pagos. Dejé el papel. Tengo grabaciones de la visita a la casa. Admisiones sobre el poder notarial y amenazas sobre mi reputación. Su mandíbula se tensó. Marifer se movió pero permaneció en silencio. Fernando se inclinó hacia adelante. Esas grabaciones están fuera de contexto en el mejor de los casos. Estábamos emocionados, una discusión familiar. Cualquier abogado destrozaría eso. Sostuve su mirada. El contexto incluye presentar documentos durante la recuperación de una cirugía. Marifer finalmente habló, con tono afilado. Estás retorciendo todo. Estábamos tratando de ayudar. Fernando tomó el mando de nuevo. Deja esto ahora, Elena. Firma la autorización para la investigación bancaria. Dile a la compañía de títulos que fue autorizado. Nosotros manejamos el pago en privado. Todos ganan. ¿Y si no lo hago? Su volumen subió ligeramente. Entonces nos defenderemos. Una demanda por difamación por falsas acusaciones de fraude. Contraatacaremos por acoso y angustia emocional. Lo alargaremos por años. Declaraciones, exhibición de pruebas, expertos. Gastarás más defendiéndote de lo que recuperarás jamás. A tu trabajo tampoco le gustará la publicidad, una profesional de la ciberseguridad involucrada en un escándalo familiar. Marifer añadió con frialdad: la gente nos creerá. Unos dulces recién casados contra la hermana solitaria que no quiso ayudar. Las amenazas aterrizaron de manera calculada, diseñadas para agotar y aislar. Dejé que el silencio colgara, observándolos. La confianza de Fernando se quebró primero, sus dedos tamborileaban en la mesa. Marifer se quitó las gafas de sol, con los ojos endurecidos. Solo entonces llegó el cambio. La voz de Marifer se quebró. ¿Cómo puedes hacerme esto a mí, tu propia hermana? Comenzaron las lágrimas, genuinas o fingidas, ya no podía saberlo. Pensé que querrías que fuera feliz. Fernando puso un brazo alrededor de ella. ¿Ves lo que estás causando?
Me levanté lentamente. No voy a firmar nada. Fernando recogió la carpeta. Te arrepentirás de aislar a toda la familia. Marifer se limpió la cara. No esperes más invitaciones. Se fueron sin terminar sus bebidas, y la campana sobre la puerta tintineó tras ellos. Esa noche, después de reproducir la conversación en mi cabeza, llamé al tío Delfino. Él siempre había sido el caso atípico en la familia. El hermano menor de papá, enviudó temprano, no tuvo hijos y vivía tranquilamente en Saltillo. Respondió al segundo timbrazo. Se lo conté todo, las transferencias, la venta, la boda, los enfrentamientos y la reunión de hoy. Escuchó sin interrumpir, siendo los ocasionales, vaya, el único sonido. Cuando terminé, habló en voz baja. Tu abuelo me advirtió sobre este lado de la familia hace años. El favoritismo engendra una sensación de derecho. No has hecho nada malo al proteger lo que ganaste. Le pregunté si testificaría sobre los patrones que había visto durante décadas. Absolutamente, dijo. Testigo de carácter, discusiones financieras que escuché, lo que sea necesario. No van a intimidarte para que renuncies a lo que es justo. Hablamos más tiempo sobre el fideicomiso del abuelo y cómo lo había estructurado específicamente para evitar exactamente este tipo de apropiación. Delfino recordaba las conversaciones y los motivos. Su apoyo se sintió como el primer terreno sólido en semanas. A la mañana siguiente, programé otra cita con Daniel Barrera. Traje archivos actualizados, la nueva grabación del café, las actualizaciones de la investigación bancaria que mostraban patrones claramente no autorizados y la correspondencia de la compañía de títulos cuestionando la validez del notario. Daniel revisó todo metódicamente. Esto entra en territorio criminal, fraude, falsificación, posibles delitos de explotación financiera, incluso si los roles fueran invertidos. Con el momento del hospital y el desplazamiento de los inquilinos, la fiscalía se interesará. Asentí. Estoy lista. Preparamos la queja formal, una remisión penal por fraude financiero y falsificación de documentos, y una demanda civil por recuperación y daños. Daniel la presentó electrónicamente esa tarde, con copias al Ministerio Público y a la Fiscalía General para Delitos Financieros. Los engranajes estaban girando oficialmente ahora. La fecha del juicio llegó después de interminables declaraciones, intercambios de documentos y revisiones de expertos que alargaron el calendario. Entré en el Palacio de Justicia en una mañana despejada, vestida con un sencillo traje gris que Daniel había sugerido, profesional pero no llamativo. Las líneas modernas del edificio y los puestos de control de seguridad se sentían impersonales, un terreno neutral donde los hechos hablarían más alto que los lazos familiares. Dentro de la sala del tribunal, las filas de bancos de madera se llenaron lentamente. Mis padres se sentaron en la mesa de la defensa con su abogado, con los rostros demacrados. Marifer estaba al lado de mamá, y Fernando estaba en la galería ya que no enfrentaba cargos. El tío Delfino tomó asiento detrás de mí para apoyarme. Daniel me apretó el brazo antes de separarnos hacia nuestros lados. La fiscal, una mujer aguda de unos 40 años, abrió con un esquema directo. Llamó a su primer testigo, un experto en caligrafía de un laboratorio certificado. El especialista proyectó firmas ampliadas una al lado de la otra, mis firmas normales de los registros bancarios frente al garabato tembloroso en el poder notarial. La presión, la inclinación y los patrones de temblor coinciden con las muestras tomadas durante la recuperación médica, explicó. Consistente con una función motora deteriorada por la medicación posquirúrgica, no con una ejecución voluntaria. El contrainterrogatorio intentó encontrar fallas, sugiriendo estrés o prisa, pero el experto se mantuvo firme con comparaciones científicas. Luego vinieron el señor y la señora Martínez. Describieron haber recibido avisos de desalojo abruptos después de años de pagar la renta puntualmente y de tener un contrato de arrendamiento válido. Nos quedaban 14 meses, dijo el señor Martínez. De repente, unos extraños reclamaron la propiedad. La fiscal mostró el contrato de arrendamiento y los documentos de cierre, resaltando cómo la venta ignoró los derechos de los inquilinos, convirtiéndola en un fraude intencional. El abogado defensor argumentó que fue un error de buena fe, pero el testimonio firme de la pareja sobre la interrupción de su vida familiar aterrizó con fuerza en el jurado. La fiscal reprodujo la grabación de la visita a mi sala de estar. La voz de papá llenó la sala, admitiendo haber llevado papeles al hospital para suplementos de seguro.
Siguieron las súplicas de mamá sobre la lealtad familiar. Las amenazas de Fernando sobre mi reputación resonaron claramente. El juez desestimó las objeciones sobre la relevancia, señalando el contexto de la intención. Mamá subió al estrado por la defensa. Las lágrimas llegaron rápido mientras me describía como distante desde la infancia, siempre independiente y quizás resentida por la atención dada a la hija menor. Solo queríamos ayudar a asegurar su futuro también. Los sollozos interrumpieron sus respuestas. El jurado miró impasible. Marifer la siguió, con voz baja. Respondió a las preguntas brevemente. Sí, sabía de las transferencias. No, no cuestionó la fuente. Su abogado la retrató como una novia atrapada en las decisiones de sus padres. Evitó el contacto visual conmigo en todo momento. Fernando testificó bajo citación. Las preguntas sobre su conocimiento de las fuentes de financiamiento provocaron respuestas evasivas. Asumí arreglos familiares, repitió. Presionado sobre los comentarios escuchados en la boda sobre dinero rápido, afirmó que era una exageración por la emoción. Su incomodidad se mostraba en su postura cambiante y sus respuestas cortantes. Luego fue mi turno. Caminé hacia el estrado de los testigos, presté juramento y me enfrenté a la fiscal. Ella me guió a través de la cronología con calma, el acceso a la cuenta compartido de forma inocente, el descubrimiento del vaciado, la notificación de venta de la propiedad y los enfrentamientos. Describí la niebla hospitalaria por la cirugía y el vago recuerdo de firmar algo presentado como formularios de rutina. El contrainterrogatorio fue más duro. ¿No es cierto que rara vez visitaba a su familia? ¿No estaba resentida por los planes de boda de su hermana? Respondí directamente. La distancia creció por el trato desigual, pero este caso se refiere a un robo, no a las emociones. Cuando me preguntaron por mi motivación, miré a mis padres y a mi hermana. Construí mi seguridad a través del trabajo y la precaución. Tomarla sin consentimiento no es ayuda, es una violación. La fiscal terminó su caso. Los argumentos finales fueron contundentes. El Estado enfatizó el engaño calculado para beneficio personal. La defensa suplicó malentendidos familiares y una reacción exagerada. La deliberación del jurado duró un día entero. Esperamos en pasillos separados. Daniel revisó notas conmigo mientras el tío Delfino traía café. Regresaron. El portavoz se puso de pie. En el cargo de fraude financiero, culpable para Claudio Castañeda como autor principal. En el cargo de falsificación, culpable. Hallazgos de complicidad civil contra Magdalena y Marifer Castañeda por beneficiarse y ocultar los hechos. La cabeza de papá cayó. Mamá jadeó. Marifer miró hacia adelante sin expresión. El juez agradeció al jurado y fijó la sentencia. Me quedé sentada mientras la gente salía, con una mezcla de alivio y vacío recorriéndome. Se hizo justicia, pero la fractura familiar era ahora permanente. La audiencia de sentencia reunió a todos en la sala del tribunal una última vez. El juez revisó los informes de libertad condicional, las declaraciones financieras y las declaraciones adicionales antes de dictar las penas finales. Papá recibió una condena de tiempo de prisión real por los cargos principales de falsificación de documentos y fraude, reflejando la explotación deliberada de la vulnerabilidad durante la recuperación médica. No hubo opción de libertad condicional, encarcelamiento directo para que sirviera como disuasión. Mamá y Marifer recibieron obligaciones civiles, responsabilidad solidaria para la restitución completa, incluyendo los montos originales, el interés compuesto, las costas judiciales y las multas. La orden se adjuntó a todos los activos conocidos, cuentas de retiro, vehículos y cualquier capital restante. Los mecanismos de ejecución se activaron automáticamente, se presentaron gravámenes y se enviaron avisos de embargo a empleadores y bancos. Su casa más grande entró en procesos de venta forzosa, y las ganancias se aplicaron directamente a la deuda. Se mudaron a un pequeño departamento de 2 habitaciones en un complejo más tranquilo y alejado de los vecindarios familiares, el tipo de lugar con servicios básicos y paredes más delgadas. Las consecuencias sociales no se hicieron esperar. Marifer notó los cambios primero, los mensajes de texto grupales no tenían respuesta, las invitaciones a eventos se detuvieron. Las antiguas damas de honor ofrecieron una simpatía superficial pero mantuvieron su distancia.
Los chismes de la comunidad, amplificados por los foros locales en línea, la pintaron como cómplice de esa sensación de derecho. Las redes profesionales se enfriaron. Los clientes potenciales dudaban cuando surgía su nombre. Fernando, cuyo negocio dependía de la confianza y las apariencias, sintió el golpe indirecto más fuerte. Los acuerdos se ralentizaron y las recomendaciones se agotaron. La tensión aumentó en el hogar por las facturas acumuladas y la culpa. Él se mudó después de presentar los papeles, y el divorcio se concretó discretamente. Una vez que los activos se dividieron bajo supervisión judicial, la posición de mamá se erosionó en los círculos que había cultivado durante décadas. El club de mujeres que presidía vio caer la asistencia cuando ella aparecía. Los comités de voluntarios reasignaron funciones. Los vecinos asentían cortésmente al pasar, pero las conversaciones eran breves. Se retrajo hacia su interior, y sus rutinas se redujeron a lo esencial. Mi recuperación llegó en cuotas medidas a través del sistema de desembolso de la corte, depósitos constantes, reconstruyendo las reservas poco a poco. No hubo una ganancia inesperada de una sola vez, solo un progreso constante que reflejaba cómo lo había acumulado originalmente. El proceso reforzó la paciencia que había aprendido hace mucho tiempo. Implementé una separación absoluta. Los números de teléfono fueron bloqueados, los correos electrónicos se filtraban a la basura y la correspondencia de las instituciones era devuelta. No se dieron respuestas a los intentos de acercamiento, la correspondencia de la prisión fue rechazada. La línea se mantuvo firme sin explicaciones ni debates. Los días ganaron una nueva tranquilidad. Sandra Esparza y yo caímos en ritmos regulares, senderos alrededor de la presa de la Boca los fines de semana, discutiendo todo, desde tendencias de ciberseguridad hasta novelas favoritas con comida para llevar. Su presencia constante me recordó que las conexiones genuinas no exigen sacrificios. Las visitas del tío Delfino se convirtieron en lo más destacado. Llegaba con provisiones para la parrilla y compartía recuerdos de la planificación deliberada del abuelo, el fideicomiso diseñado precisamente contra la extralimitación. Hablábamos hasta tarde por las noches sobre elecciones, consecuencias y la curación sin un perdón forzado. La participación comunitaria creció de forma natural. El centro local para personas mayores me invitó a dirigir sesiones sobre salvaguardas financieras. Preparé materiales directos, detectar señales de alerta en las solicitudes de acceso, entender los poderes notariales duraderos y asegurar las cuentas contra el uso no autorizado. Los participantes hacían preguntas prácticas y compartían situaciones en las que casi fueron engañados. Unos pocos se acercaron después con un agradecimiento silencioso por la validación de que no estaban reaccionando de forma exagerada ante la presión familiar. Una noche, después de un taller, conduciendo a casa bajo las estrellas del desierto, la reflexión se asentó profundamente. La terrible experiencia despojó las ilusiones de que la lealtad incondicional significara una tolerancia ilimitada. El respeto real requiere reciprocidad. Los límites protegen la dignidad cuando otros no lo hacen. He llegado a ver el hecho de cortar los lazos tóxicos como autopreservación, no como castigo. La paz ganada a través de límites firmes pesa más que una armonía forzada. Ayudar a otros a reconocer patrones similares da un propósito al dolor. La lección está más clara ahora, el amor sin consideración mutua se convierte en habilitar el abuso. La fuerza reside en elegir la propia valía por encima del sufrimiento obligatorio. En esa elección, comienza la verdadera libertad.